Amén. Velad y orad para mantenernos firmes en el Señor, ¿verdad que sí? Qué importante. Vamos a bendecir el nombre de Dios hoy. Dios es tan fiel, es tan bueno. No hay nadie como Él. Y la palabra dice que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Merece la pena mantenerse ahí, esperando en el Señor, confiando en el Señor. Da igual lo que ocurra, pero esperando en Él porque Él es fiel, Él es bueno. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios. Vamos a decirlo una vez más. Nuevas fuerzas tendrán ¿quién? los que esperan Nosotros. en Dios, esperaremos en Dios. Una vez más. Nuevas fuerzas tendrán. ¿Quién? Decláralo, iglesia. Esperaremos en Dios, esperaré en Dios, reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca, nunca fallas, Señor. Amén. Esperaremos en ti. Nuevas fuerzas tendrán. ¿Quién? Decláralo. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré en Dios, reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca. Tú eres. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Amén. Nunca fallas. Aleluya. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará. Dios reinará. ¿Cuándo? Amén. Nuestro fuerte libertador. Una vez más. Dios reinará. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el
eres tan fiel, Señor. Eres bueno, tú eres bueno siempre, Señor. Esperaremos en ti, Jesús. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie como tú, Señor. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, y aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Me basta tu fidelidad. Amén. Y es su forma de cada paso al caminar, sin importar a dónde llevará, por probar su fidelidad. Amén. Fidelidad, oh, tu fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Canta conmigo, tu fidelidad, Señor. Fidelidad, oh, tu fidelidad, y tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento
me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad, tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu inmenso amor hacia nosotros. Gracias, Jesucristo, que tú en la cruz lo hiciste todo. Solo podemos aferrarnos a tus promesas, a tu salvación y a decirte, sí, Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias porque tú eres el único que nos convence y perdona de pecado. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nuestras vidas. Y gracias a ti por lo que podemos seguir. Si no es contigo, desfallecemos, Señor. Sí, Señor, te necesitamos. Gracias, Jesús, porque lo hiciste todo consumado es. Y te esperamos tu vuelta con anhelo. Deseamos verte pronto, Señor, pero hasta que llegue ese momento queremos decirte gracias por tu fidelidad, Señor, en tu nombre. Amén. No hay nadie como tú, Señor. Sí, Padre Santo, yo te quiero dar las gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor, por tu fidelidad, como ha dicho nuestro hermano, Padre. Bendito sea tu nombre en todo lugar, Padre. Gracias de todo corazón, porque por tu gracia estamos aquí, Señor, no por nuestras fuerzas, Señor. Tú no echas afuera a nadie. Venimos a darte la gloria y la honra que tú mereces, Padre. Bendícenos y ayúdanos a caminar, Padre. Grande eres en nuestras vidas, Padre, y no hay otro como tú. Hiciste los cielos y la tierra, Padre mío. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú des sabiduría al hermano que vaya a pasar la palabra, Padre, y toca nuestros corazones, que avive nuestra fe, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, nadie. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, incomparable es. Nadie como tú, bendito
Grande es tu fidelidad, Señor. Queremos llenar tu trono de adoración en esta mañana y decir que no hay nadie como tú, Señor, que estamos agradecidos por todo lo que tú haces en nuestra vida, que te amamos, Señor. Queremos un día más entregar nuestras vidas a ti, nuestros cuerpos como sacrificios vivos a tu nombre, Señor. No hay nadie como tú. ¿Cómo no vamos a cantar de tu amor, Señor? No podemos callar, no podemos callar. Oh, santo eres tú, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay nadie, no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios. No hay nada que pueda separarnos de Él. Venimos a ti, Señor, porque sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Tu amor nos envuelve. Tu amor nos envuelve, Señor. Tú nos persigues, oh Dios, con tu amor inagotable. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para acercarte a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para acercarte a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, monte que no rompas para encontrarme a mí. Una vez más. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared, oh no, no hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y una vez más, iglesia. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh no, que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Yo no sé si tú has podido experimentar esto, estoy segura de que sí, pero no hay nada que el Señor no hiciera para acercarse a ti. Es que envió a su Hijo, es que envió a su Hijo, porque nosotros no podíamos acercarnos a Él por causa de nuestro pecado, pero Dios puso un remedio, Él envió a su Hijo. Su amor nos envuelve, su amor nos persigue. Y tú solo tienes que decir, aquí estoy, sí, Señor, ven, ven. El otro día cantábamos, ven a sentarte en mi mesa. Quiero cenar contigo, quiero que cenes conmigo. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entrega
Aleluya, Padre. Muy bien, pues vamos a compartir la palabra. Voy a ser breve, de verdad. Si consigo abrir esto. Ahí, muy bien. Vamos todos al texto, al Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 33. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Amén. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Un pasaje interesante, ¿verdad? ¿Por qué he escogido este pasaje para este día? Porque es un pasaje en el que Jesús, al cual le siguen las multitudes, y el Señor no se dejaba influir por las multitudes. Para él lo importante no era la cantidad de seguidores que tenía, si le habían dado mucho al like o al following o al... estoy aprendiendo unas de cosas ahora. En el Insta no sé cómo se llama. ¿Verdad? Ahora parece que lo único que nos importa es cuántos me siguen, cuántos no me siguen, cuánto he llenado el local este domingo o cuánto le voy a llenar el domingo que viene. Parece que estamos más enfocados en las multitudes, pero Jesús no se dejaba llevar por este tipo de numerología. No se dejaba impresionar porque las multitudes le siguieran. Su propósito no era que le siguiera mucha gente. Las multitudes lo que provocaban en Jesús era compasión. Veía la necesidad, veía la necesidad más profunda de ellos. Y esto provocaba en él compasión, veía la verdadera necesidad y la necesidad más profunda en sus vidas. Allí donde el ojo humano no llegaba, allá donde la simple mirada o la simple vista no era capaz de discernir, allí llegaba el discernimiento de Jesús. Y provocaba en ellos, y ellos provocaban en él compasión. Eso es lo que le producían las multitudes. No le alimentaban el ego personal, no le motivaban a ser más espectacular en sus predicaciones y en sus exposiciones, sino que le movían a compasión. Sabía también por qué estas multitudes le seguían. Muchos de ellos por comida. Habían oído que Jesús cogía un par de panes y de peces y era capaz de multiplicarlos y alimentar, y aún que sobrase y se recogiesen canastos. Así que esas noticias en aquella época, y con una necesidad de alimento grande, corría y volaba por toda Judea. Y sabía que muchos le seguían por comida.
Otros le seguían por salud. Estaban enfermos y habían oído que Jesús sanaba. Levantaba a los cojos, hacía andar a los paralíticos, daba vista a los ciegos, echaba fuera a los demonios, liberaba de espíritus, y muchos le seguían por eso. Pero él conocía su mayor necesidad, la necesidad interior, la necesidad del alma, la necesidad espiritual, aquella que solo Dios puede ver, aquella que solo Dios puede escudriñar y ver en toda su dimensión, y además aquella que solo Dios puede satisfacer. Por esa misma razón confrontaba a las multitudes con lo verdaderamente importante. Sabía que iban por la comida, sabía que iban por la salud, sabía que iban porque iban a producirse prodigios y señales. Pero para él lo más importante era la salvación de su alma. El propósito de Jesús era llegar a la cruz, morir, derramar su sangre por nuestros pecados y obtener así la salvación de nuestra alma. Y eso era verdaderamente lo que le importaba a Jesús. No le importaba el por qué iban. Era un medio, un cauce. Lo compartió José también no hace mucho, ¿verdad? La manera que algunos tenemos de buscar el reino, unos por impulso, otros por necesidades y otros adquiriendo hábitos, ¿no? Lo compartió, interesante, práctico, una predicación práctica para nuestra vida, que es lo que necesitamos. Predicaciones prácticas que nos sirvan mañana lunes. Pero él, como he dicho, le importaba. No le importaba por qué iban, le importaba lo más profundo. Por eso no dudaba en confrontarlos. Y esto les llevaba a ser extremadamente sincero, a riesgo de quedarse solo. La verdad que la enseñanza que les da aquí, la predicación que les da en este texto que hemos leído de las Escrituras, en esta parte de las Escrituras, no es una predicación que nos gustaría escuchar de boca de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús les va a decir a continuación no les va a resultar fácil de escuchar y más difícil aún de asimilar en nuestro intelecto y en nuestro corazón. Jesús les está confrontando con los obstáculos que se van a encontrar si verdaderamente quieren seguirle, si verdaderamente quieren ser sus discípulos. El precio no tiene que ver con la salvación. Lo que aquí les va a exponer no tiene que ver con la salvación. El precio no tiene que ver con la redención de nuestra alma. El precio no tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. En estos versículos que hemos leído, Jesús les está confrontando y haciéndoles ver el coste que tiene, el precio que tiene seguir, ser su discípulo. Pero como he dicho, no está hablando del coste de la salvación. Está el coste de servirle, de seguirle, de ser sus discípulos. No solamente creyentes, sino discípulos, seguirle. El precio, como he dicho, no tiene que ver con la salvación. No es un precio que tengamos que pagar para ser salvos. El precio no tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. Y además, este precio de la salvación es el mismo en cualquier parte del mundo. Y nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestro dinero, por nuestro mérito, no podemos pagarlo. Pero el precio de la salvación es el mismo en cualquier parte del mundo. En Corea, en España, en China, en la India, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia. ¿Qué país me dejo? ¿En Argentina? ¿Qué país me dejo? ¿Honduras? ¿Qué país me dejo? ¿Ya me entra el tuyo? Bien. ¿En Villaconejos?
Paisana, ¿dónde estás? Un guiño a los de mi pueblo. El precio es el mismo en cualquier parte del mundo para nuestra salvación. Y ya fue pagado además por Cristo Jesús. Es el mismo, no podemos pagarlo, pero ya fue pagado, satisfecho ese precio de nuestra salvación por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero Jesús habla de otro coste, el coste de ser discípulo, el coste de seguirles, y les confronta con ello. Ve que les siguen las multitudes y dice, aquí me sobran muchos, así que vamos a decirles lo que cuesta seguirme. Jesús habla de padre, habla de madre, de mujer, de hijos, de hermanos, de hermanas. Y además es duro, porque dice que el que no aborrece a padre, a madre, a hermano, a hermana, a hijo, a hija, no puede ser su discípulo. Vamos a empezar por aclarar lo que no quiere decir esto, porque es importante que interpretemos bien este texto para no hacer destrozos en las familias y para no dar un mal testimonio a nuestra ciudad. Vamos a empezar por aclarar lo que no quiere decir este versículo. La palabra aborrecer no podemos interpretarla de forma literal. En los pasajes siguientes vemos que nos encontramos en un contexto de lenguaje figurativo. Habla con el ejemplo del que construye una torre y del rey que va a una batalla. O sea, se encuentra en un contexto de símil, de parábola, de ejemplo, de lenguaje figurativo. Por tanto, no podemos aplicarlo de forma literal. Además, estaríamos transgrediendo, si lo aplicásemos de forma literal, estaríamos transgrediendo la ley moral, el decálogo dado por Dios y conocido como los 10 mandamientos, donde nos establece el honrar a nuestros padres. Creo que me he quedado, sí. El honrar a nuestros padres. Y porque además el mismo contexto habla también de aborrecer nuestra propia vida, con lo cual no podemos, si no, incluso nos puede dar por pensar que si tenemos un doble pensamiento tenemos que suicidarnos para prevalecer el bueno sobre el malo, ¿no? Cuidado, porque si lo llevamos a esos extremos, primero estamos interpretando incorrectamente la Escritura y segundo, estamos dando un mal ejemplo. No interpretar correctamente este versículo puede hacer mucho daño, como he dicho, al testimonio de la Iglesia. Y a veces caemos en actitudes sectarias y luego nos molesta o nos sienta mal que nos digan que somos una secta. Pero es que a veces, hermanos y hermanas, tenemos actitudes con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros, no sé, ponte el familiar que tengas más cercano que no sea creyente. A veces el testimonio que damos es un testimonio de secta. Nos apartamos, nos alejamos, nos olvidamos, casi ni les llamamos. Y me pongo en primer lugar, hermanos. Porque caemos con facilidad en que eso de apartarse del mundo supone olvidarnos de aquellos seres queridos por los que tenemos que orar, por los que tenemos que ser nuestro primer objetivo de evangelismo. A veces estamos pensando en irnos a evangelizar al punto más recóndito de África y nos cuesta hablar en Navidad a nuestra familia de Jesús, ese niño que nació en el pesebre y que vino con un propósito. Pero ese debería ser nuestro primer objetivo, nuestra primera intención misionera, la de llevar el mensaje a los seres que queremos. Los sábados estamos orando y los miércoles, ¿verdad? Por esos seres queridos que llevamos años y años orando. Pero a veces aplicar este versículo de una manera literal hace daño. Hace que nos vean como esos sectarios, como esa secta peligrosa que aduce a los familiares y los aparta de su entorno. Que no sea esa nuestra actitud, hermanos. Que no quiere decir eso este texto. Y cuando uno realmente pone a Cristo en primer lugar, le lleva a entender que no está diciendo eso.
Otros versículos hablan de dejar a padre o madre, más apropiado en un contexto de discipulado, para servir al Señor y responder al llamado de este servicio. Otras versiones hablan de sacrificar el amor al padre o la madre por el amor a Cristo. Jesús no está diciendo si quieres ser mi discípulo, Jesús nos está diciendo si quieres ser mi discípulo, debo ocupar tu primer lugar en tu corazón. Él quiere ser el primero en nuestro corazón, por delante de padre, de madre, de hijo, de hija, de nieto, de nieta, de lo que quieras poner ahí. Él debe ocupar. Y esto no quiere decir que te enfrasques en un activismo de iglesia, porque puedes estar enchufado activamente a la iglesia y no es tener a Cristo en tu primer lugar. No tiene que ver con eso, tiene que ver con esa relación íntima con el Señor. Tiene que ver con adquirir esa relación con el Señor, hacerla viva en ti. Y eso te llevará a hacer y a servir, pero no podemos cambiar el orden de los factores. Jesús nos está diciendo, si quieres ser mi discípulo, yo debo de estar en primer lugar en tu corazón. Lo segundo que les dice es, el segundo requisito que Jesús enfatizó es que uno debe llevar, es decir, su propia cruz y seguir en pos de él. Cuando el Imperio Romano crucificaba a un criminal, y lo vemos también en lo que sucedió con Jesús, cuando el Imperio Romano crucificaba a un criminal o cautivo, a menudo la víctima era obligada a llevar su cruz parte del camino hacia el lugar de la ejecución, de la crucifixión. Se suponía que al pasar por el centro de la ciudad llevando la cruz, se admitía de forma tácita que el Imperio Romano estaba en lo correcto al imponer la sentencia de muerte. También se admitía que Roma tenía razón y que el condenado no la tenía. Así que cuando Jesús impuso a sus seguidores la obligación de llevar su cruz y seguirlo, se refería a una manifestación pública delante de otros de que el Señor tenía razón, de la veracidad de sus enseñanzas y de su obra, y que los discípulos los seguirían aún, o que sus discípulos los seguirían aún hasta la muerte. Llevar tu cruz cada día es estar dispuesto, pero también estar expuesto al desprecio de los que te rodean. Y ahí entra también la familia. Pero el que te desprecie tu propia familia no te debe hacer abandonar tu fe en Jesús. Que te desprecien ellos, lo que no puedes es despreciarlos tú, porque tú eres la ocasión, la oportunidad, el cauce de que puedan ver en ti a Cristo. Pero que ellos te desprecien, o que ellos se burlen, o que ellos te traten de forma inconsiderada. Y vemos cuando leemos, hay más vídeos, escogí ese, pero hay otros más, de Puertas Abiertas, como para algunos supone el rechazo total de la familia. Le expulsan de la casa, le echan de la casa. Pero él no aborrece, pero no deja que su fe mengüe por el desprecio de su familia. Llevar su cruz, tal como lo expone Jesús, es estar dispuesto, pero también expuesto al desprecio. Es no sentir vergüenza ante las burlas, los improperios que puedan decirnos. Es dar testimonio de la verdad cada día, con mansedumbre, pero con firmeza, sin titubear, sin negar a Cristo por temor o vergüenza a lo que puedan pensar o decir otros.
Jesús conocía bien su propósito y sabía lo que iba a pasar más adelante. Por eso les plantea estas cuestiones. Les dice, seguirme como discípulo tiene un coste, tiene un precio que hay que pagar. Los confronta, vio las multitudes y no les predicó un mensaje fácil, no les dijo, esto va a ser maravilloso, vais a prosperar, vais a crecer económicamente, vais a tener chaletes de, ni te cuento, no. Se va a multiplicar vuestras cuentas corrientes. Cuando vayas mañana al banco lo vas a ver multiplicado si previamente has echado una ofrenda. Porque eso es lo que se predica. Se incita a la codicia, a la avaricia, no a la conformidad de la bendición que Dios te da. Jesús no les promete un camino de rosas, ni un camino fácil. Es más, les está diciendo, os va a costar. Os vais a encontrar con dificultades, os vais a encontrar con situaciones difíciles. Él sabía que no dentro de mucho iba a ser llevado a la cruz, que se iba a encontrar más solo que la una. Solo las mujeres y Juan permanecieron allí a la cruz. Y allí él mismo tiene que renunciar, o en el contexto en el que yo quiero poner esta palabra, tiene que aborrecer y entenderme lo que estoy diciendo con aborrecer. No vaya a ser alguien sensible que diga, el pastor ha atacado duramente a María. Pero allí en la cruz Jesús tiene que menospreciar o aborrecer, como lo quieras llamar, a María para cumplir su propósito. Porque Jesús era 100% Dios. Pero hermanos y hermanas, Jesús era 100% hombre también. Y como hombre vio a su madre allí, llorando. Y a su madre sufriendo, porque su hijo estaba en la cruz. Él podía haber antepuesto su amor por María como madre. Podía haber antepuesto esa relación filial por María al propósito de morir a la cruz. ¿O pensáis que a Jesús no le dolió ver a María llorando, ver a Juan llorando, ver a las mujeres que la habían seguido, las únicas fieles que habían llegado hasta allí, hasta ese momento? Los demás, la multitud que aquí estaba ya había desaparecido. Solo las mujeres y Juan estaban allí. ¿Pensáis que a él no le dolió? ¿Que no le tiró ese vínculo filial con María? Sí. Ese vínculo que todos tenemos con nuestros hijos. Y los hijos con los padres, aunque a veces se rompe ese vínculo cuando llega la adolescencia, ¿no? Pero es también ley de vida. Pero a veces, ¿verdad? Todos sabemos. Si todos miramos a nuestros hijos, ¿dónde está mi hija querida? En la escuela. Ay, entonces puedo hablar más de ella. Todos miramos a nuestros hijos y sabemos de qué pie coge a cada uno. Ahora, que no nos lo diga nadie. Pero a veces ese vínculo, si queremos el bien de nuestros hijos, hay que saber cortarlo para aplicar lo que la Escritura dice. Y entonces vemos frutos. Si no, el vínculo a veces hace que el propósito de Dios no llegue adelante. Pero nos cuesta, ¿verdad? Eso es aborrecer. No es que tú le digas a mi hijo, te voy a dar una patada, vas a ir allí, ¿no? Pero a veces nos cuesta aplicar lo que sabemos que tenemos que aplicar cuando hay vínculos tan estrechos como los familiares. Jesús tuvo que renunciar también a ese vínculo con María para morir en la cruz del Calvario. Pero él sabía que iba a llegar ese momento y que solo allí esas multitudes iban a haber desaparecido y solo las mujeres y Juan estaban allí. Le iban a detener, le iban a ejecutar en la cruz y se iba a quedar, como he dicho, solo ante los improperios de esas multitudes a las que había alimentado no hace mucho cuando tenían hambre, a las que había sanado no hace mucho cuando estaban enfermos, a las que había hecho prodigios y señales cuando le seguían. Ahora le insultaban y le decían toda clase de males contra él.
sabía que se iba a quedar solo. Por medio de estas dos ilustraciones que siguen después, Jesús enseñó a continuación que el discipulado debe incluir dos cosas: planificación y coste. Seguir a Jesús implica que tengamos una planificación y un coste. Parece esto algo de empresa, pero voy a intentar espiritualizarlo un poco. Pero es cierto, hermanos. Y lo que Jesús les está diciendo con estos dos ejemplos, el de la torre y el de el rey en la batalla, es que hay que calcular el coste del discipulado, el coste de seguir a Jesús, el coste de ser su discípulo. Antes dije que el precio de la salvación es único, es alto y es el mismo en todos los lugares del mundo. Es para todo el mundo y además nosotros no podemos pagarlo. ¿Por qué? Porque ya está pagado por la sangre preciosa de Cristo. Pero el precio de seguir a Cristo, de ser su discípulo, de servirle, no es el mismo en todas las partes del mundo. Lo hemos visto en el vídeo del comienzo, en el vídeo del comienzo de este culto. No es el mismo, el coste no es el mismo para todos. No tiene el mismo coste, pero sí requiere de todos nosotros la misma determinación de pagarlo. Jesús confronta a esta multitud a que hagan cálculos, se examinen, evalúen lo que les va a costar ser sus discípulos. Ya les ha advertido que afectará a sus vínculos familiares, que les afectará en su día a día siguiendo expuestos en sus entornos a las burlas, vituperios, incluso a poner en riesgo su vida. Por eso les cuenta estas dos historias. La del hombre que se pone a edificar una torre. Me dice, ¿quién se pone a edificar una torre y no calcula los costes? Si yo contrato a Oli para que me haga una reforma en casa, primero digo, dime lo que me va a costar. No vaya a ser que no pueda pagarle y termine mi relación de hermano de aquella manera con Oli, ¿no? Hay que calcular, ¿verdad? Todo lo que hacemos en nuestra vida lo debemos calcular. No podemos tomar decisiones a la ligera sin saber lo que nos va a costar y el esfuerzo que nos va a suponer, o si vamos a poder llegar a sacar adelante esa decisión que hemos tomado. Cambiar de trabajo, cambiar de residencia, incluso de país, hacer tal compra o tal otra. Hay iglesias, y eso lo tuvimos muy presente aquí cuando compramos este local. Yo pedí consejo y el consejo que me daban es que tuviese fe. Y cuando yo decía, ya, pero tengo que echar cuentas. Tú no tienes fe, el pastor sin fe. En el mundillo de los hermanos. Yo dije, sí, pero tengo que echar cuentas. Este versículo se me hizo muy patente para mí. Es decir, nos vamos a cambiar de local, vamos a ver si podemos. No, el Señor suple todas nuestras necesidades. Ya. Pero mi responsabilidad es echar cuentas. Y echamos las cuentas y dije, estamos ahí raspados. Y dijimos, bueno, ese raspado, con la ayuda del Señor, el Señor pone el raspado. Pero si el raspado no era raspado, sino que era una zanja, pues hay que tener cuidado y no meterse. Conozco iglesias que compraron un local, se embarcaron en créditos y solo se quedaron el solar y las columnas. Y adiós, amigo. Y luego supuso un mal testimonio para la ciudad también. Hay que echar cuentas, como todo en esta vida. Hay que echar cuentas y evaluar, calibrar, saber lo que nos va a costar seguir a Jesús. ¿Cuál es tu coste de edificar sobre la roca? Venimos todo el año edificando sobre la roca, ya desde el año anterior, ¿verdad? Edificando sobre la roca. Bueno, ¿y el coste de esa edificación? ¿Cuánto es el coste
de que edifiques tu vida, tu ministerio, tu familia sobre la roca. Ser discípulo de Cristo. ¿Cuál es tu coste? Porque hemos dicho que no para todos es el mismo coste. Y lo hemos visto. Nuestra hermana de Corea, el coste en Corea de seguir a Jesús. No sé si estaríamos aquí dispuestos a pagarlo. No sé si seríamos capaces. Suerte que el Señor no nos pone un coste mayor que el que somos capaces de soportar y de seguir. Y a los hermanos están ahí, con una Biblia que se pasan unos a otros cuando la tienen y no se la queman, y arriesgando su vida. O siendo desterrados, o privándolos de trabajo, o de no tener derecho a otros beneficios por ser simplemente seguidor de Cristo. Ese es el coste en Corea. ¿Cuál es tu coste y mi coste aquí en Aranjuez? Ellos tienen la determinación de pagarlo. Queremos seguir a Jesús y pagamos este coste por seguirlo. Nuestro coste es diferente. ¿Cuál es tu coste? ¿Cuál es mi coste? Que se burlen en el trabajo, que la familia te diga este es el bicho raro. Al principio en mi familia éramos los bichos raros, ya ahora somos los bichos nada más. Hemos mejorado algo. ¿Qué quiero decir? Que Dios se encarga de todo también. Pero tenemos que tener la determinación. Yo podía tomar la determinación, pues no ver la cara de mi hermana cada vez que cojo la Biblia, pues mejor no la cojo. Porque estaba viviendo encima con ella, estaba en la habitación que ella tenía para mí. Yo no tenía padre, vivía con mi hermana, estaba en su casa, estaba de prestado. Podía haberla aborrecido. Cualquiera la aborrece a la jefa. No, mejor llevarse bien con ella. ¿Verdad? No, paciencia. No renuncié a mi fe. Tampoco me convertí en el azote de los infieles, porque hubiese sido sectario. Pero no renuncié a mi fe, confiando que Dios cambiaría las cosas. Ellos siguen sin creer en lo mismo que yo. Siguen con sus vírgenes, con sus obras de caridad, con sus esfuerzos por ser buenas personas. Y seguro que lo son. Son mi familia, ¿qué voy a decir yo de ellos? ¿Verdad? Pero fueron entendiendo, fueron respetando, fue cambiando el entorno. Y ahora nos miran hasta con envidia. Pero es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en ellos. Pero, ¿cuál es tu coste? En el trabajo, quizás tengas un jefe como yo. En los últimos tiempos, no voy a decir cuál, para que si me está viendo que tampoco... Pero a veces, cuando le dices que eres pastor, dice, ¿y qué haces aquí? Si esos se forran con el dinero de las ovejas. ¿Tú qué haces aquí trabajando? No, pastor eres tú. Digo, bueno, esa es la imagen que tenéis errada. Hay muchos pastores honrados, muchas iglesias honradas, muchos hermanos que son preciosos. Y también hay ovejas negras y pastores negros. Perdón, en el sentido que digo negro, sino que nadie se me ofenda, por favor. Pero hay gente buena que tiene a Cristo en su corazón, que son sinceros, que no manipulan, que no engañan, que llevan un evangelio correcto, fiel a la Escritura y a la palabra. Pero él, bueno, es su manera de burlarse. Bueno, este mes, si Dios quiere, cambiamos de jefe. Así que solo hay que dejarse. Las cosas solo hay que dejarlas al Señor y Él obra, Él interviene. Paciencia. Si estás en una situación complicada, donde tienes que pagar el precio de tu fe, con tus compañeros o con tus responsables, paciencia. Llegarán tiempos mejores. Y Dios, si te ha puesto ahí, te va a dar la capacidad y la fortaleza para que pagues ese precio. Corea pagan un precio. Aquí nuestro precio es distinto, pero nuestra determinación de seguir a Jesús debe ser la misma, hermanos. Debe ser la misma. La determinación de ser discípulos. ¿Cuál es el coste de edificar sobre la roca? ¿Lo has calculado? ¿Has calculado tu coste de seguir a Jesús?
¿Cuál es tu coste? A veces nuestro coste es poner en orden simplemente nuestras prioridades. A veces es no ceder al chantaje de nuestro entorno. ¿Cuál es tu coste aquí en España? ¿Padecer vergüenza? ¿Risas a tus espaldas? ¿Burlas? ¿Que te confundan? ¿Que te comparen con Santi Abascal? A mí me lo han dicho. Digo, bueno, quien me conoce en mi trayectoria y mis orígenes sabe que soy más del otro Santiago que de este. ¿Cuál es tu coste? Poner en prioridades, en orden, poner en orden el rol dentro del hogar, de casa, el esposo, la esposa, los hijos. ¿Cuál es tu coste? Evalúa, porque no hay peor cosa que quedarse a medias. No hay peor cosa que empezar a edificar y no concluir la edificación. Jesús en Apocalipsis se dirige a la iglesia de la Odisea y le dice algo que es realmente impactante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El ser tibio es lo mismo que quedarse a medias. Es empezar y no llegar. Comenzar algo y no concluirlo. ¿Has calculado el coste? ¿Estamos realmente edificando sobre la roca? ¿Y a qué precio? ¿A qué coste estamos pagando? ¿Estamos utilizando materiales de saldo para que el coste no sea muy alto? ¿O pagamos por una buena calidad en nuestra construcción? De eso Oli entiende mucho, ¿verdad? ¿Cómo saber si estamos construyendo adecuadamente? Esa es la pregunta final. ¿Cómo puedo saber si estoy construyendo adecuadamente? ¿Cómo supo el hombre que edificó sobre la roca que había construido correctamente? ¿Cómo lo supo? Cuando llegó el torrente, cuando llegó la inundación, cuando llegó la lluvia. Hasta que eso sucedió, cada uno estaba tranquilito en su casa. El que había edificado sobre la arena pensó, bueno, aquí estamos bien, igual que ese ahí. No había diferencia. ¿Cuándo sabemos que hemos edificado? Cuando llega el torrente. Y si llega el torrente a tu vida, hermano, si llega el momento de prueba, de turbulencias, es porque es necesario que compruebes si estás edificando correctamente, si estás realmente sobre la roca. Porque mientras no hay prueba, mientras no hay circunstancia, mientras no viene enfermedad, mientras no viene una necesidad, mientras no viene un problema familiar, no puedes comprobar si estás edificando sobre la roca. Es cuando viene, cuando hay que pagar el precio. Y ver, y aguantar, y soportar, y aplicar las enseñanzas de Cristo. En ese momento, en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, en el momento en el que te confrontas con algo que te sobrepasa, es cuando tienes que aplicar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Su palabra. El que oye mis palabras, y las pone por obra. Las hace. Ese es el texto que venimos dando todo el año. Por eso, si viene la corriente, si viene la inundación, hermano, estás probando si has edificado bien. No te sobreespantes. Confía, porque si has edificado bien, pasará el río, pasará la lluvia, pasará el torrente, pasará la tormenta y permanecerás firme sobre la roca. Habrás comprobado que pagaste el precio. Terminamos aquí, hermanos.
Concluimos aquí. ¿Cuál es tu coste? Jesús nos ha dejado unos ejemplos. Nos ha dicho, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz. Si quieres ser mi discípulo, ponme en primer lugar. Evalúa hasta dónde puedes llegar. Si no puedes llegar a la India de misionero, no te embarques a la India de misionero. Calcula el precio, si te va a sostener la iglesia, si te va a sostener el departamento de misiones de las asambleas de Dios. Calcula. No podemos irnos, ahora me presento allí y aquí estoy porque he venido. No. Céntrate en lo más cercano. Ves paso a paso. Si hoy has podido edificar el primer piso, plantéate edificar el primer piso. No te plantees edificar la guardilla de arriba si todavía no has echado el cimiento. Todo tiene un proceso. Calcula el coste. Y toma la determinación hoy de pagarlo. Toma la determinación de pagar ese coste. No te estoy hablando de salvación. Te estoy hablando de seguir a Cristo. Toma la determinación. La hermana de Corea tomó la determinación de seguir. De volver a su iglesia pequeña, de volver a enseñar y a instruir a los hermanos, de ayudar a otros que están pasando por la misma situación. Tomó la determinación de pagar ese coste. Podemos hablar de Corea, podemos hablar de China. Mira, para ella en China, para ella era un refrigerio, era libertad. Pero hay hermanos que allí están siendo perseguidos también en China. Pero ¿cómo estarán en Corea? Allí pagaban un precio, en China pagan otro, en India pagan otro, en Irak pagan otro, en Nigeria pagan otro. ¿Y el nuestro, hermanos, cuál es? Toma la determinación de pagar el precio, de seguir a Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, oh Dios. En esta mañana en la que nos hemos acordado de manera especial de aquellos que tienen un alto coste por seguirte, por llevar el Evangelio a otros de su mismo país, donde la libertad está coartada, donde no hay posibilidad, donde la familia te repudia, donde el gobierno te persigue, donde las fuerzas de seguridad te torturan, simplemente por creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ellos tomaron la determinación de pagar el precio, de seguir adelante en la extensión del reino de Dios. Nosotros estamos en un país donde el precio es diferente, pero donde nos cuesta tanto o más que a ellos. Qué paradojas, qué contrastes tiene, Señor, este mundo maravilloso que tú has creado, que nos indica, que nos dirigen a tener dependencia absoluta de ti. Lo que tú requieres, que dependamos totalmente de ti, frente a las burlas, frente a los insultos, frente a los menosprecios que vivimos en nuestro país, por hablar de ti, por testificar de ti. Frente a todo eso, Señor, te pedimos ayuda de tu Espíritu Santo para tomar la determinación de no volver atrás, de no dejar la edificación a medias, de concluirla, de evaluar el coste y de pagarlo, Padre. Un coste que va a afectar a nuestras familias, que va a afectar a nuestras vidas, que va a afectar a nuestra propia seguridad, a nuestra propia comodidad, pero que queremos pagar, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Planteas delante de nosotros como iglesia todo un reto, Señor, para el tiempo en el que estamos viviendo, para este siglo XXI, para esta década, para este año, para esta generación que nos ha tocado vivir. Tenemos un reto por delante y exige un esfuerzo, exige pagar ese precio para seguirte. Sabemos que no es fácil, pero queremos
tomar esa determinación de seguirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga mucho. Que tengan una preciosa semana y que amen a que tengan alrededor en su entorno. No importa lo que les digan. Ámenlos, abrácenlos, oren por ellos. Que el Señor les bendiga. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y los sábados a las 10:30. Reunión joven los sábados a las 6:30. Vuelven nuestras coinonías. Las retomaremos el domingo 18 de diciembre después de nuestra celebración dominical. No olvides traer comida para compartir. Por fin llegó Navidad a Jesús Vive y lo vamos a celebrar por todo lo alto. La fiesta de Navidad tendrá lugar el viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde. No olvides invitar a alguien y puedes traer algo para compartir para la cena de después. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30. Seguimos edificando sobre la roca. Jesús vive.